Perspectiva de Izuku. Me encuentro frente a una pequeña casa de un solo piso. Está un poco descuidada. La vivienda está ubicada en las afueras de un pueblo pequeño que no queda muy lejos de la ciudad. Me tomó un tiempo encontrar este lugar. Primero, para obtener un nombre, tuve que averiguar quiénes asistieron a mi funeral. Luego tuve que revisar múltiples fuentes, cortesía de AFO, hasta que encontré esta dirección. Todo el proceso tomó casi 2 semanas. He estado dudando en tocar la puerta por más de 1 hora. Solo 1 hora sin hacer nada más que estar parado y preocuparme. Preocupándome por todas las cosas que podrían salir mal. ¿Cómo reaccionará? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Siquiera le importó? ¿Me verá aún como su hijo? Me armé de valor y toqué la puerta. Escuché algo que sonaba como, ya voy. Desde el interior de la casa. Después de eso, hubo algo de movimiento y pasos. Mientras el sonido se acercaba, mis nervios empeoraban. Comencé a sentir náuseas y malestar. Todo lo que estaba sucediendo tomaba solo unos segundos, pero para mí se sentía como una cantidad de tiempo agonizante. Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre de complexión fuerte abrió la puerta. Tenía el cabello corto, algo desordenado, de color blanco. Sus ojos eran de un brillante color grisáceo. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Dijo antes de encontrarse con mi mirada. Una vez que lo hizo, ambos nos quedamos allí en silencio. Hola, no sé si vas a creer esto, pero en realidad soy tu IMMMPPPHPP, fui interrumpido cuando de repente me envolvió en un gran abrazo. Un abrazo tan lleno de calidez y amor. Un abrazo tan seguro y reconfortante. Solo había sentido este tipo de abrazo con una persona antes. Este hombre realmente era mi padre. Una parte de mí estaba un poco sorprendida de que me reconociera, pero lo atribuía a que él es mi padre y simplemente lo sabía. Este era Hisashi Midoriya, mi padre. Después de un momento, el abrazo terminó y comenzó a acribillarme con preguntas. Aunque mi mente aún estaba enfocada en el abrazo y en otra cosa. La mirada en sus ojos mostraba una fuerte mezcla de felicidad, alivio, tristeza y amor. Volví a prestar atención, y él detuvo las preguntas, cuando escuchamos el pequeño golpeteo de pies detrás de él antes de que una voz hablara. «Papi, ¿quién es?», preguntó una voz desconocida. Perspectiva de Kaminari. Estaba en un punto de encuentro designado. Lucía unos jeans negros rotos de moda y una camiseta blanca con un diseño de rayo. Luego tenía puesta una chaqueta delgada sin cerrar. Me veía bastante bien, si lo digo yo mismo. Mientras admiraba mi elección de moda, noté que la persona que esperaba estaba llegando. Kyouka Hirou, de la clase 1A. Su don es jack auditivo. Así que tengo que tener cuidado al hablar si ella está cerca. Llevaba unos shorts de mezclilla cortos y una blusa blanca con una camiseta interior negra sin mangas. El trabajo de Mina era presentarnos y organizar una cita, y ahora yo tenía que hacer mi trabajo. Mi trabajo era hacer que se enamorara de mí para poder usarla para obtener información. Ciertamente no me quejo de mi trabajo. Ella se ve bastante linda con su atuendo. Aunque todo esto es por la liga. Ellos fueron quienes me salvaron y me dieron una oportunidad. No los defraudaré. Además, al final, ella es probablemente solo otra chica con un complejo de superioridad que no piensa nada de los hombres excepto que son débiles. Después de todo, es una estudiante de la UA. Hirou finalmente llegó a donde estaba yo. «Oye, ¿esperaste mucho?», preguntó con un ligero sonrojo. Su nerviosismo era evidente y cualquiera podía darse cuenta de que probablemente no sale en muchas citas. «No, solo llevo aquí unos minutos». «Por cierto, te ves genial», dije con una sonrisa. «Oh, gracias». «Tú también», dijo con la cara completamente roja. «¿Deberíamos irnos?», pregunté y le ofrecí mi mano. «Ese sí, claro», dijo y comenzó a caminar, demasiado avergonzada para tomar mi mano. Me encogí de hombros y caminé a su lado. Nuestra primera parada fue una pequeña cafetería. Nos sentamos afuera con nuestro café y comenzamos a conocernos. Resulta que tenemos gustos similares, lo que me facilitó las cosas. A ambos nos gusta la música y tocamos varios instrumentos. Nos gustan todos los géneros, pero nuestros favoritos son el punk rock. Terminamos escuchando canciones de nuestras bandas favoritas mientras disfrutábamos nuestro café. Luego nos pidieron que nos fuéramos porque los otros clientes se estaban molestando. Mientras caminábamos y charlábamos, me encontré con un cartel sobre un concierto de punk rock que comenzaría pronto. Le pregunté si quería ir y ella aceptó. Se veía tan emocionada por ir y ciertamente yo también lo disfrutaría.
Puede que esta sea mi primera cita formal con una chica, pero creo que va bastante bien hasta ahora. Sin embargo, el buen momento terminó cuando llegamos a la entrada. Nos detuvieron, o más bien debería decir que a mí me detuvo la chica en la puerta. No se permiten chicos. Lárgate, dijo la guardia con voz aburrida. ¿Por qué? Preguntó Hiro. Porque sí. Tú puedes pasar, pero el perdedor tiene que largarse, dijo la guardia, todavía con aspecto indiferente. Podía ver hacia dónde iba esto, así que suspiré y decidí acelerar las cosas. Suspiro entra, Hiro. Te veo en otro momento, dije mientras comenzaba a alejarme. Por supuesto que me iba a dejar plantada de todas formas, así que ¿por qué no cortar con la tontería y terminar esta cita para que ella pudiera divertirse? No. Si él no puede entrar, yo tampoco entro, dijo mientras tomaba mi mano y me arrastraba para alejarnos. También pisoteaba con fuerza. Esto fue sorprendente, por decirlo menos. No esperaba que ella hiciera eso. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haber disfrutado del concierto, dije. Esto es una cita. No sería correcto de mi parte simplemente abandonarte para divertirme yo sola, dijo mientras miraba hacia otro lado. Ya veo. Bueno, ¿qué te gustaría hacer ahora? Pregunté. Tengo muchos instrumentos en mi casa. Me interesa ver cómo tocas, dijo. Noté que estaba temblando. Me apunto. Claro, pero primero, dije y procedí a quitarme la chaqueta y ofrecérsela. Ella la tomó y se la puso. Luego nos dirigimos a su casa. Por suerte, sus padres no estaban, ya que estaban de gira. El resto de la noche fue realmente divertida y relajante. Consistió en tocar instrumentos, cantar y bailar. En un momento, nos dio hambre y Hiro casi incendía su casa tratando de cocinar algo. Terminé haciendo unos sándwiches calientes para ambos. Aún así, durante casi toda la noche, ella tenía esa sonrisa llena de diversión y felicidad. Supongo que no es tan mala después de todo. Perspectiva de Izumi. Aquí estoy, en medio de una ciudad. Katsuki estaba a mi lado y estábamos a punto de enfrentarnos a nuestro mayor desafío hasta ahora, All Might. Por supuesto, durante los exámenes finales, tuve que ser emparejada con la persona con la que menos quería estar y contra la heroína más fuerte, que resulta ser mi madre. Esto iba a ser horrible. Tenemos que apresurarnos a la salida antes de que nos encuentre, dije. Al diablo con eso. Voy a pelear y ganar. Gritó Katsuki. No seas tonta, ahora corramos, tomé su brazo, pero ella lo apartó de mí. TSK. Estás actuando como tu hermano débil. Dijo Katsuki. No digas su nombre, perra. Grité mientras la empujaba contra la pared. ¿Quieres pelear, per? Katsuki comenzó, pero fue interrumpida por una ráfaga de viento masiva y estremecedora que nos hizo volar hacia atrás. Después de recuperar el equilibrio, ambas sentimos de repente una presión abrumadora mientras una voz demasiado familiar hablaba. ¿Aliados peleando entre sí en el campo de batalla? ¡Qué vergonzoso y poco heroico! Sin mencionar que es suicida considerando que soy su oponente, dijo Olmigas. Katsuki, obviamente, hizo lo estúpido e intentó atacarla. A lo que ella respondió con un simple, pero efectivo, golpe de revés. Aunque tengo que reconocerle algo a Katsuki, era resistente. Consideré sacarla de allí e intentar que trabajara conmigo para formar un plan que nos permitiera ganar, pero dudo que me escuchara. Al final, la mejor idea era simplemente correr hacia la salida y dejar que Katsuki la distrajera. Cuando llegué al final de la ciudad, pude ver la puerta de escape. Lamentablemente, parecía que la suerte no estaba de mi lado, porque de repente sentí una gran presión en la espalda mientras caía de cara y me deslizaba por el pavimento varios metros. Resulta que All Might lanzó a una Katsuki golpeada hacia mí y dio en el blanco. Yacía allí con Agoni, con un cuerpo encima de mí, antes de finalmente levantarme. Katsuki parecía estar inconsciente. Antes de que pudiera reaccionar, All Might estaba frente a mí con el puño en alto. Me preparé para el impacto, pero me alivió y sorprendió que hablara en voz baja. Está bien, cariño. Necesito que uses el 100% de Oza y me pegues. Luego toma a Katsuki y corre hacia la puerta. Haré que parezca que estoy confundida, susurró rápidamente. ¿Por qué? Dije en voz baja. Porque necesitas volverte más fuerte y para eso te necesito en el campamento de entrenamiento. Este examen final no significa nada a largo plazo. Así que date prisa y hazlo para estar un paso más cerca de ser una heroína, susurró de nuevo rápidamente. Mantuve una mirada determinada e hice lo que me indicó. Después de golpearla, rápidamente tomé a Katsuki y corrí hacia la puerta de salida usando mi full cool al 3% para aumentar mi velocidad.
Al final, tanto yo como Katsuki aprobamos. Mi madre me dio esa misma mirada orgullosa que me dio durante el festival deportivo. Estaba feliz de haber ganado, pero algo aún se sentía mal. Como una sensación de retorcimiento en el estómago que me decía que no debería haber ganado así. Perspectiva de Izuku. «Papi, ¿quién es?», preguntó la voz desconocida. Detrás de mi papá, había una niña pequeña. No podía tener más de 7 u 8 años. Su cabello era largo y negro, que combinaba con el vestido que llevaba. Tenía la piel pálida, pero aún así se veía saludable. Temblaba un poco, debía ser tímida. Lo que realmente captó mi atención, sin embargo, fueron sus ojos. Los ojos de la niña eran grises, igual que los de mi padre. Salí de mis pensamientos por una tos de mi padre. «¿Por qué no hablamos dentro?», dijo mientras sostenía la puerta abierta. Solo asentí y entré. Una vez dentro, llegué a un pasillo. Siguiendo a mi papá, pasamos por la primera puerta a la derecha que llevaba a la sala. Tomando asiento en un sillón, mi papá se sentó en el sofá frente a mí, con la niña pequeña sentada a su lado. Noté una pila de libros de escuela primaria al lado del sofá. «Cariño, ¿por qué no vas a tu habitación un rato? No será por mucho tiempo». «Por favor», dijo él. «Está bien, papi», dijo la niña mientras se levantaba y salía de la habitación. Sus ojos no se apartaron de mí hasta que entró al pasillo. Hubo silencio nuevamente por un momento antes de que yo hablara primero. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Lily Midoriya. Acaba de cumplir 7 años», respondió. «Ya veo, qué bien», dije en voz baja. «Izuku, por favor, déjame decirte que no la tuve para reemplazarte a tío Aizumi. Aunque no siento amor por tus madres, sigues siendo mi hijo y no hubo un solo día en que no pensara en ustedes dos. Cuando fui a tu funeral, tuve que esperar a que todos se fueran antes de poder acercarme realmente a la tumba. Una vez que lo hice, me derrumbé y lloré durante horas frente a la tumba», explicó. «Lo entiendo, está bien. Te creo. ¿Dónde está su madre? ¿Trabajando?», pregunté, tratando de cambiar un poco el tema para mostrar que estaba bien. Eso fracasó estrepitosamente porque tan pronto como mencioné a la madre de la niña, su rostro se ensombreció. «Lamentablemente, falleció poco después de dar a luz a Lily», expresó con tristeza. «Lo siento», dije. «No lo sientas, no es tu culpa», dijo. «¿Quién era ella?», pregunté. «El primer y único amor de mi vida. Se llamaba Laureanete. Nos conocimos en la secundaria y estuvimos juntos desde entonces», dijo. «Si ese es el caso, entonces ¿por qué tuviste hijos con ellas?», pregunté, y él sabía a quién me refería cuando dije ellas. «Es más bien que ellas querían un hijo conmigo. Verás, mi madre tenía un don bastante poderoso similar al de un dragón. Ella falleció poco después de que yo me graduara. Fue entonces cuando Toshina e Inko decidieron atacar. Querían ver si el hijo que yo produciría con ellas tendría una mezcla de sus dones y el de mi madre. Al principio, intentaron seducirme, pero las rechacé constantemente porque ya estaba con Laureanete. Entonces vinieron las amenazas. Ya eran heroínas top en ese momento y podían arruinar mi vida y la de mi novia. Así que, con la aprobación de Laureanete, acepté sus demandas. Me dolió mucho porque no solo les estaba siendo infiel, sino que ni siquiera pude ver a ninguno de ustedes dos, ni a ti ni a Izumi, en el hospital. Todo lo que recibí fue una foto de ustedes dos en el hospital después del nacimiento. Aún conservo esa foto en mi cartera», dijo mientras sacaba la foto y me la mostraba. «Son aún más patéticas y crueles de lo que pensaba», dije, refiriéndome a Toshina e Inko. «Sí, también Laureanete siempre quiso conocerte a ti y a Izumi. Puede que no hayan sido sus hijos, pero sé que los habría tratado como si lo fueran si los hubiera conocido», dijo. «Parece una mujer increíble. Estoy seguro de que iba a llegar lejos», dije. Lamentablemente, aunque era increíblemente inteligente y talentosa, carecía de algo que la gente en esta sociedad no puede pasar por alto, dijo, y me di cuenta de inmediato. «¿No querrás decir?», dije. «Sí, ella fue una de las muy pocas mujeres que nacieron sin don. Un rasgo que también se transmitió a nuestra hija», dijo, y me di cuenta de aún más cosas. Los libros escolares en la sala, la naturaleza tímida, todo tenía sentido. «Lily no tiene don, como su madre», dije. «Así es. Cuando nos enteramos, hice todo lo posible por estar ahí para ella. Aunque no podía estar allí todo el tiempo. La tercera vez que llegó a casa con moretones de la escuela fue suficiente. La saqué y desde entonces la he estado educando en casa. Para facilitar las cosas, pude conseguir un trabajo como diseñador de páginas web en línea.
El pago es decente y puedo pasar la mayor parte del tiempo con mi hija. Ella aún es tímida con los extraños porque su actitud cambia una vez que descubren que no tiene don, dijo. Sabes, no sabía qué esperar cuando vine a buscarte. Pensé en muchos escenarios negativos. Pensé que tal vez habías seguido adelante, tal vez me habías olvidado, tal vez me odiabas, tal vez nunca me quisiste. No sabía qué pensar y mi ansiedad era abrumadora, pero luego te conocí. El abrazo que me diste estaba tan lleno de amor y compasión. La forma en que hablaste de Lily y Laureanete fue hermosa. Cómo hablaste conmigo y sobre mí borró todas mis preocupaciones. Ahora sé que eres mi padre, un hombre amable y amoroso que se preocupa por su familia. Eso significa mucho también. Siempre pensé que podrías ignorarme o odiarme por no haber estado para ti. Ahora que hemos aclarado eso, creo que tengo derecho a una explicación de todo lo que está pasando contigo. Considerando que claramente fingiste tu propia muerte, dijo. Creo que sí, dije y procedí a explicarle todo. Le expliqué cómo fue mi vida con los Yagi, cómo desperté mis poderes y cuáles son mis actividades actuales. Durante la explicación, mi papá escuchó atentamente toda la historia. Cuando terminé, estuvimos en silencio nuevamente por un momento hasta que él habló. Lo siento, dijo. Permanecí en silencio. Se arrodilló frente a mí. Lo siento tanto. No pude protegerte. Debería haber estado allí para ti. Gritó. Me arrodillé a su lado y lo abracé. Está bien. Nunca te odié ni te culpé por mi vida. Además, cuando no podías estar para mí, estoy seguro de que estabas para Lily y Laureanete, dije. Una vez que nos calmamos, volvimos a nuestros asientos. De todas formas, esa fue una gran historia. ¿Así que ahora puedes desbloquear los dones de los hombres? Preguntó. Sí, puedo desbloquear el tuyo ahora si quieres, sugerí. Lo pensó por un minuto antes de responder. No, o al menos aún no. Me ha ido bien y quiero que mi hija no se sienta excluida. Creo que me quedaré como estoy por ahora, respondió. Puedo respetar eso. Siempre quise sugerir algo, dije. ¿Qué es? Preguntó. Eventualmente tendré que hacerme público y cuando descubran quién soy, eso podría traer problemas hacia ustedes. Querrían asegurarse de que no hay dos hombres que puedan desbloquear los dones de los hombres. Así que si quieren, tú y Lily son más que bienvenidos a venir a quedarse en una de las bases de AFO. No debería ser demasiado difícil considerando que Lily estudia en casa y tú trabajas desde casa. Ambos serían tratados muy bien, lo prometo, dije. Creo que sería una gran idea. Solo necesitaríamos tiempo para empacar, respondió, y sonreí una de las sonrisas más brillantes que he tenido. Bueno, entonces será mejor que los deje con sus cosas, dije levantándome para irme, pero fui detenido por una mano en mi hombro. ¿A dónde crees que vas? ¿Crees que voy a dejarte ir sin que conozcas bien a tu hermanita? Preguntó, y antes de que pudiera responder, me arrastró al pasillo hacia otra puerta al final del pasillo. La habitación era una típica habitación de niña pequeña. Estaba pintada de púrpura, tenía peluches y muchos libros para colorear. Lily estaba sentada en una mesa pequeña coloreando unos libros. Aún no había notado nuestra presencia. Lily, dijo papá, y ella levantó la vista de sus libros. Sí, papi, dijo ella. Hay alguien aquí que quiere conocerte, dijo papá y me señaló. Lily me miró. Hola, dijo ella. La miré y sonreí. Hola, Lily. Es un placer conocerte. Soy tu hermano mayor. Me llamo Izuku, dije. ¿Hermano mayor? Dijo ella y miró a papá, quien solo asintió. Así es, y nos vamos a vivir con él a partir de ahora, explicó papá. Sé que esto es probablemente mucho para asimilar, pero si me das una oportunidad, te protegeré y te amaré como un hermano debe hacerlo, dije mientras extendía mi mano. No permitiría que lo que me pasó a mí le pasara a Lily. Tomó unos segundos, pero finalmente extendió la mano y tomó la mía. Es un placer conocerte, hermano mayor Izuku, dijo con la sonrisa más adorable. El resto del día lo pasé con mi papá y mi nueva hermanita. Charlamos, vimos televisión e incluso jugamos cartas y videojuegos. Cuando me fui, dije que volvería en un par de días para recogerlos. Les ayudaría a empacar, pero tengo que explicar todo esto a los demás y tengo algunos asuntos más que atender. Perspectiva de Izuku. Atravieso un portal hacia una habitación con mi equipo puesto. Era una habitación sencilla, aunque se notaba que pertenecía a una chica. La habitación se veía tranquila y pacífica. Bueno, casi tranquila y pacífica. Había una cosa que interrumpía la serenidad de la habitación. Había una chica llorando en su cama, mirando hacia la pared. Aún no me había notado, pero yo definitivamente la noté a ella.
Era estadounidense y por lo que supe de ella, es 2 años mayor que yo. Lo primero que noté fue su cabello. A diferencia de mi hermana, que tiene cabello rubio dorado, su cabello era rubio amarillento y ondeaba por su espalda. Luego noté su cuerpo. Era curvilíneo y tenía piel pálida. También noté un par de gafas dobladas a su lado. Eso probablemente era porque estaba llorando y las gafas estorbaban. Finalmente, hice mi presencia conocida con una leve tos. La chica giró la cabeza para mirarme sorprendida y fue entonces cuando vi su rostro. Lo había visto antes en una foto, pero la foto no hacía justicia a la belleza de la chica frente a mí. Su rostro se veía delicado y de forma algo redondeada. Sus ojos me recordaron al océano, de un azul agua. Tenía labios rosados y exuberantes. Esta chica era una belleza absoluta y no pude evitar pensar que alguien tan hermosa no debería manchar su rostro con lágrimas. No es que no se viera increíble llorando, pero aún así, debería estar feliz. Estaba tan impactado por su belleza que casi no noté que alcanzaba su teléfono. Espera. Por favor, solo vine a hablar, dije mientras levantaba las manos y retrocedía. ¿Qué quieres con Jipe, amigo? Preguntó mientras intentaba, sin éxito, controlar sus lágrimas. Simplemente vine a hablar contigo y hacerte una oferta. Si decides rechazarla, me iré pacíficamente y no te haré daño. Te doy mi palabra, dije, y ella asintió ligeramente. Está bien, dijo. Primero lo primero, presentación. Me llaman Ouroboros. Estoy seguro de que has oído hablar de mí, pero ten la seguridad de que no estoy aquí para hacerte daño o amenazarte, dije para tranquilizarla porque tan pronto como mencioné quién era, su expresión cambió a una de reconocimiento y luego se mostró absolutamente aterrorizada. La dejé sentarse unos momentos para calmarse un poco, y parecía que finalmente iba a recomponerse ligeramente mientras alcanzaba sus gafas. Para ser honesto, las gafas aumentaban su belleza. Ese soy Melissa Shield, dijo su nombre. Soy muy consciente de eso, señorita Shield, ¿o prefieres Melissa? Pregunté. Melissa está bien. De todas formas, ¿de qué quieres hablar? Preguntó. Bueno, primero de ti y, para ser más específico, de lo que te sucedió recientemente con Olmigt y su hija, dije, y ella abrió los ojos como platos antes de que pareciera que iba a llorar de nuevo. Y yo, ellas, mi padre, tartamudeaba con sus palabras. Así que me agaché, pero asegurándome de no acercarme aún. Oye, está bien. Tengo una buena idea de lo que pasó, pero solo quiero saber qué pasó de tu parte, personalmente. Me gustaría saberlo todo, si no te importa, dije mientras ella me miraba y asentía. Inhalo, exhalo. Mi padre era un hombre genio, era inventor y talentoso. Aunque la gente solía pasar por alto sus inventos porque, bueno, era un hombre. Pero en algún momento conoció a Olmigt. No sé qué sucedió exactamente entre ellos, ya que yo aún no había nacido y solo tengo lo que mi padre me ha contado, pero se hicieron amigos. Mi padre, con la aparente ayuda de Olmigt, pudo construir su propia empresa y convertirse en un científico muy reconocido. A cambio, prácticamente adoraba y elogiaba a Olmigt, haciendo todo lo que ella pedía. No sé qué pediría, pero cuando pedía algo, mi padre dejaba todo lo demás para hacer lo que ella quisiera. No pensé nada de eso porque según me contaron, Olmigt era una persona maravillosa. A menudo venía a visitar y hablar con mi padre, aunque generalmente siempre había algo que necesitaba. También hablaba constantemente de su hija y de lo fuerte que se estaba volviendo. Como sea, recientemente vino de visita con su hija, Izumi, para ver la exposición. Pero durante eso, fuimos atacados por villanos y la mayoría de las personas fueron tomadas como rehenes. Yo, junto con Izumi y algunos otros estudiantes de la UA, estábamos a punto de llegar a la sala de control para intentar detener a los villanos, pero resultó que mi padre estaba involucrado con ellos. Al parecer, intentaba recuperar un dispositivo que había creado para ayudar a Olmigt. Dicho dispositivo fue confiscado. Mi padre fue engañado y traicionado por los villanos. Al final, Olmigt y Izumi derrotaron al villano y en el proceso destruyeron el dispositivo que mi padre creó. Pensé que eso era todo, pero la policía rápidamente llegó y arrestó a mi padre. En el juicio, intentó explicar que era amigo de Olmigt, y que solo quería ayudarla porque estaba perdiendo su poder. Pero Olmigt negó que fueran amigos y dijo que solo la había conocido hacía muchos años por algunos artículos de apoyo. Luego procedió a culparlo en el juicio e insultarlo, diciendo que estaba delirando. Al final, mi padre estaba tan angustiado que ni siquiera podía hablar y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero supongo que no pudo soportarlo.
A la Hip mañana siguiente, encontraron Hip a mi padre en su celda, muerto Hip. Se ahorcó con sus sábanas. Había una pequeña nota a su lado que decía, lo siento, mi dulce hija Melissa. Después de decir esa última parte, Melissa volvió a romper en llanto. La dejé llorar por unos minutos antes de hablar. Olmig realmente es escoria, dije mientras Melissa me miraba. ¿También te ha lastimado a ti? Preguntó. Ella, junto con su esposa e hija, me han lastimado más de lo que cualquier otra cosa podría, respondí. ¿Sé cómo? Si no te importa que pregunte, preguntó, y suspiré, decidiendo que debía contarle. Primero me quité la máscara y la capa y me mostré. Sus ojos se abrieron con shock antes de decir. ¿Eres un chico? Sí. Déjame presentarme. Me llamo Izuku Yagi, aunque ahora uso Izuku Midoriya, y soy el hijo de Olmig y el gemelo de Izumi Yagi, dije mientras el rostro de Melissa se congelaba en estado de shock. Nunca mencionó que tenía un hijo, dijo Melissa una vez que salió de su estupor. Bueno, ella era una perra negligente que me explotaba como esclavo, con una hija igualmente abusiva, dije con una voz cargada de veneno que hizo que Melissa se estremeciera un poco. ¿Explotadora? ¿Abusiva? Preguntó. Bueno, las únicas veces que mis madres me prestaban atención era cuando me ordenaban limpiar, trabajar o hacer cosas para mi hermana, como su tarea. Otras veces era cuando me castigaban. Mi hermana constantemente abusaba y lastimaba todos los días, mientras mis madres simplemente lo ignoraban. Ni siquiera me alimentaban ni cuidaban. Tenía que hacerlo todo yo mismo, dije mientras una pequeña lágrima recorría mi mejilla. Melissa parecía lista para romper en llanto de nuevo, pero inmediatamente corrió y me abrazó, diciéndome cosas como todo va a estar bien y estás a salvo aquí. Dejé que me abrazara y la abracé de vuelta porque podía notar que ella también lo necesitaba. Una vez que terminó, le ofrecí unirse a la Liga de Villanos y le conté mi plan. Ella aceptó y la ayudé a empacar las cosas que quería traer. La llevé a ella y sus cosas al laboratorio con el Dr. Garaki. Aunque podría parecer espeluznante, en realidad era un anciano amable que le mostró a Melissa su habitación. Melissa no ayudará con el equipo o los Nomeus. No, su trabajo será ayudar al Dr. Garaki con el objetivo final. Perspectiva de Sakura. Caminaba hacia la cocina para prepararme un refrigerio. Me tomó un tiempo poder memorizar el diseño de la base donde me he estado quedando. Técnicamente podría quedarme en mi antigua casa, ya que aún es mía, pero Izuku no aceptaría eso. Dejó claro que era demasiado peligroso, y cualquier filtración de información podría llevar a los héroes hasta mí, lo que hacía que Izuku se preocupara demasiado. Aún me sorprende cómo pasé de ser una ciudadana común a estar en la liga con la LOF. Pero algo sé con certeza. Definitivamente no me arrepiento de mi decisión. Salí de mis pensamientos cuando accidentalmente choqué con alguien y caí. Miré hacia arriba para ver a Isashi Midoriya, a quien Izuku trajo a principios de esta semana. Era el padre biológico de Izuku. El hombre se veía un poco desconcertado y supongo que parte era por haberme derribado accidentalmente, aunque probablemente también esté perdido. Noté que extendía su mano. Disculpe, mis disculpas, dijo mientras me levantaba suavemente. No te preocupes, también fue mi culpa por no prestar atención, dije con una sonrisa. Noté un par de piernas diminutas detrás de él y me di cuenta de que debía ser la recién descubierta media hermana de Izuku, Lily. Saludé ligeramente a la chica y sonreí. Ella aún se escondía, pero se relajó un poco. Sus piernas temblaban, eso sí. No se puede culpar a la niña por estar ansiosa. Vamos, vamos, no seas tímida, cariño, dijo Isashi, hablando con su hija. Está bien. De todas formas, ¿necesitas ayuda? Pareces un poco perdido, dije. Ríe nerviosamente, ¿era tan obvio? Dijo, y solo me reí y asentí antes de que continuara. Esta pequeña necesita ir al baño de niñas urgentemente y hemos estado tratando de encontrarlo durante los últimos 10 minutos, explicó. Por eso le temblaban las piernas, pobre niña. Ya veo, no te preocupes, los llevaré. Está de camino a donde iba, dije y me siguieron. Mientras la pequeña estaba en el baño, Isashi y yo comenzamos a hablar. Sus chistes eran un poco malos, pero eso los hacía graciosos de alguna manera. Finalmente, nuestra conversación nos llevó a discutir mi destino, la cocina. Eso llevó a que lo invitara a él y a su hija a tomar unos refrigerios y ver la batalla por Terra o las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. Él aceptó, y Lily también cuando salió. De camino a la cocina, Isashi y yo acordamos tomar un café algún día, solo nosotros dos. Creo que lo disfrutaría, es buena compañía y, si soy honesta, es muy guapo también. Perspectiva de Izumi.
Emoción, eso es lo que sentía durante el viaje en autobús al campamento de entrenamiento. Mis compañeros y yo estábamos felices y entusiasmados por entrenar y fortalecernos durante el verano. Mi emoción rápidamente se convirtió en temor y desesperación después de nuestra primera prueba. Ni siquiera llegamos al campamento hasta después del anochecer. Incluso entonces, recibí un puñetazo en el estómago de un niño llamado Kota después de acercarme a él. Al menos estaba feliz de que ya tuvieran la cena lista para nosotros. Eso fue bueno. Luego todos se bañaron. Cuando terminé, me encontré con las Pussycats, quienes se disculparon por el comportamiento de Kota. Dijeron que su madre era una heroína que fue asesinada y, extrañamente, quien lo hizo limpió la escena, excepto por el cuerpo de la heroína. Así que nadie sabe quién la mató. Bueno, no nadie, aparentemente Kota estaba allí escondido. Él afirma que fue un hombre grande y corpulento quien mató a su madre. Kota se desmayó por el shock después de ver la muerte de su madre. Todos creen que el niño solo estaba alucinando por presenciar un evento horroroso. Pobre niño, espero que el verdadero villano que hizo eso sea llevado ante la justicia. Como sea, el niño está aquí porque es sobrino de uno de los miembros de las Pussycats y se está quedando con ella. Fui a donde se alojaban los estudiantes, preparándome para dormir. Sin embargo, en medio de la noche, tuve un sueño completamente negro. No podía ver nada, pero lo que escuché me provocó escalofríos y me despertó por el resto de la noche. Tus pecados crearon un renacimiento, y ahora una elección será dada en el futuro lejano. Ten cuidado, porque no importa tu decisión, perderás algo precioso. Jimbo Baigawara /. Estaba solo, bueno, no exactamente solo. Estaba yo, mí mismo y yo. Aún así, con múltiples versiones de mí, siempre me sentía solo. La familia en la que nací nunca estuvo realmente para mí. Quiero decir, estaban allí, pero solo para humillarme, lastimarme o exigirme cosas contradictorias. Habla más alto. Cállate. Limpia esto. Vete. Prepara la cena. No comas. Bueno. Respóndeme. No me contestes, muchacho. Ya no recuerdo mucho cómo eran. Ha pasado más de una década desde que me abandonaron. Creo que tenía 17 años cuando dieron a luz a su hija. Sin embargo, sí recuerdo las caras de mis madres cuando la miraron. Llenas de alegría y felicidad, una mirada que nunca me dieron a mí. No pasó mucho tiempo, menos de un mes después de que ella naciera, para que me echaran de casa. Todo entré entonces y cuando lo conocí es muy confuso en mi memoria. Pero siempre recordaré cuando lo conocí. Acababa de escapar de una heroína después de robar un puesto de perros calientes. Un maldito puesto de perros calientes. No pude evitarlo, tenía hambre. Mientras estaba sentado en la parte trasera de un callejón oscuro comiendo panes y salchichas. Honestamente, no entiendo por qué, pero comencé a llorar. Había pasado un tiempo desde que lloré, pero lo hice. Un hombre de 30 años llorando en un callejón. Por fin te encontré, escoria, levanto la vista para ver a la heroína de la que había huido. Puaj, ¿estás llorando? Bueno, eso hace más fácil golpearte hasta dejar hecho pupa antes de llevarte, dijo acercándose a mí. Cerré los ojos esperando la paliza inevitable. Los mantuve cerrados y esperé. Pasaron varios momentos pero no pasó nada. Finalmente, escuché un chasquido y luego algo cayó al suelo. Vacilante, abrí los ojos para ver a la heroína en el suelo con el cuello completamente torcido. Sobre el cuerpo había un chico con cabello negro azabache y ojos penetrantes blancos. Pensé que sería el siguiente hasta que me dedicó una sonrisa amable. Hola, ¿estás bien? Preguntó amablemente. Solo asentí. Me miró con una nueva expresión. Una mirada que nunca había visto antes. Creo que se llama preocupación. Extendió su mano. ¿Quieres venir conmigo? Puedo conseguirte comida, agua y un lugar donde quedarte. Quiero ayudarte, dijo. Fue entonces, en ese callejón, cuando tomé la mejor decisión de mi vida. Tomé su mano. Está bien, vamos. Por cierto, me llamo Izuku, dijo con una sonrisa. Desde entonces, mi vida ha sido increíble. Hice amigos, obtuve un don y puedo decir honestamente que todas las versiones de mí están felices. Todo esto se lo debo a Izuku. Y Miko Toga. Rarita. Monstruo. Animal. Villana. Estas eran palabras que me decían constantemente desde que mi don se desarrolló. Me daba el poder de copiar la apariencia y la ropa de cualquier persona de la que bebiera sangre. También me daba un antojo animalístico por la sangre. Debido a esto, siempre me molestaban en la escuela. Estas palabras y burlas en la escuela no me afectaban mucho.
Fue cuando las decían en casa, por mi madre soltera, lo que realmente me desgarraba. ¿Por qué di a luz a semejante animal? ¿Por qué no pudiste tener un don heroico o normal? ¿Por qué tengo que ser la madre de una villana? ¿Por qué no te moriste en mi vientre? Al principio comenzó con palabras, pero a medida que comenzó a beber más me lastimaba físicamente. Una vez que entré a la secundaria, ya comenzaba a lastimarme a mí misma. Qué curioso cómo unos cortes en la muñeca pueden aliviar todo tu mundo por solo unos momentos antes de que todo vuelva a desplomarse sobre ti. Un día, simplemente no pude soportarlo más. Mientras me golpeaba, oliendo a alcohol, me liberé y corrí a la cocina. Ella me siguió, pero pude agarrar un cuchillo. Se lo clavé en el pecho. Se quedó sorprendida por un momento antes de decir una sola palabra: villana. Fue entonces cuando perdí el control por la rabia, saqué el cuchillo y lo volví a clavar una y otra vez. Cuando terminé, su pecho era un desastre sangriento. No sabía qué hacer. Así que corrí, solo tomé un suéter de manga larga color canela y el cuchillo de cocina. Me mantuve oculta durante una semana, escondiéndome en edificios abandonados y así. Pero eventualmente, mi ansia de sangre fue demasiado para mí. Solo podía mantenerla bajo control antes porque nuestra casa recibía sangre constantemente de un hospital. Vi a alguien con una sudadera caminando por un callejón y el impulso me superó y salté sobre la figura. Parecía ser un hombre. Lo ataqué por detrás, pero pareció esquivarlo sin esfuerzo. Ahora pude verlo bien. Tenía cabello negro oscuro y ojos blancos que parecían perforar el alma. En ese instante supe que no podría ganar, pero mi adicción aún era demasiado fuerte. Así que cargué contra él con mi cuchillo. Inmediatamente agarró mi muñeca y la torció, haciendo que soltara el cuchillo y luego procedió a tirarme al suelo y se puso sobre mí, inmovilizándome. Esto era todo. Iba a morir. Apreté los ojos preparándome, pero no pasó nada. Abrí los ojos y noté que no miraba mi cara, sino hacia el final de mi manga. Resulta que cuando me tiró, mi manga se arrugó por mi brazo. Estaba mirando directamente los cortes en mi muñeca. Luego se volvió hacia mí con una mirada que mostraba simpatía y compasión. Finalmente, comencé a llorar a lágrima viva. Mientras lloraba, comencé a hablar. Lo siento, Hip. Y yo no que quería Sniff hacerlo. Es eso lo que no pude Hip controlarme. No quería Hip nacer siendo un monstruo o Sniff. ¿Por qué Hip nací así? Hip, por favor, mi habla se volvió incoherente entre llantos, pero eventualmente el chico me abrazó. El abrazo solo me sorprendió por un momento antes de que comenzara a llorar en su hombro. Me permitió hacerlo durante lo que parecieron horas. «Puedo ayudarte», dijo una vez que me controlé. «Si vienes conmigo, puedo asegurarme de que estés bien cuidada. Te ha tocado una mala carta en la vida, así que déjame ser el primero en ofrecerte una mejor». «Me llamo Izuku», dijo. Sentí que iba a llorar de nuevo. Lo abracé otra vez. «¿Por qué?», pregunté. «Porque a mí también me tocó una mala carta en la vida y quiero ayudar a todos los que han sufrido como yo», respondió, y decidí irme con él. Desde entonces, se asegura de que reciba suficiente sangre y no se enoja cuando intento apuñalarlo. Las personas con las que está también son amables conmigo y no cambiaría a esta nueva familia por nada del mundo. Siempre ayudaré a Izuku. Denki Kaminari. Al principio, me consideraba algo afortunado. Tengo una madre que realmente me ama y cuida de mí. Bueno, lo hace lo mejor que puede. Verán, mi madre tiene una discapacidad mental, así que le es más difícil hacer cosas que la mayoría consideraría tareas simples. Pero aún así, nunca dejó de intentar cuidarme. Nunca conocí a mi padre, al parecer murió en una pelea entre un villano y un héroe. Ella tiene un don, aunque la mayoría lo considera inútil. Su don se llama iluminar. Básicamente, sus manos se iluminan. Cuando era pequeño, a menudo tenía mucho miedo a la oscuridad. No ayudaba que constantemente no tuviéramos electricidad en nuestro humilde hogar. Siempre que me asustaba por la noche, ella iluminaba la habitación con su don hasta que me dormía. No tardé mucho en darme cuenta de que éramos extremadamente pobres. Mamá rara vez podía trabajar debido a su condición. Incluso para los pocos trabajos que podía hacer, la gente no la contrataba porque no querían lidiar con la molestia. El gobierno le daba algo de dinero, pero eso apenas alcanzaba para pagar el alquiler de nuestro pésimo hogar. Eventualmente, comencé a buscar formas de ganar dinero, cuando me topé con una guitarra tirada. Pude aprender por mi cuenta y comencé a tocar en las esquinas. Sorprendentemente, a la gente le gustaba y algunos incluso me daban propinas. Comencé a practicar más y más con otros instrumentos.
Por supuesto, algunos días, algunas personas o incluso algunos héroes tomaban mis propinas, pero aún así era relativamente feliz. Por supuesto, todo lo bueno siempre llega a su fin. Un día, mi madre y yo caminábamos a casa después de comprar algunos alimentos. De repente, nos agarraron a ambos y nos arrastraron detrás de un edificio abandonado. Miré hacia arriba y vi a 4 personas. Una mujer y 3 hombres. Reconocí a la mujer. Era una heroína llamada la Emperatriz del Agua. Su don le permitía controlar el agua. Aunque la desventaja era que solo podía controlar alrededor de 20 litros de agua a la vez. Hace aproximadamente una semana, intentó tomar mis propinas y yo le eché polvo en los ojos y salí corriendo. ¿Te alegra verme? Maldito mocoso. Dijo la emperatriz. ¿Qué quieres? Pregunté. Darte una lección, dijo, y de repente uno de sus secuaces habló. Oye jefa, mientras tú te encargas del chico, ¿podemos divertirnos con la madre? Preguntó el secuaz mientras yo palidecía. La emperatriz debió notar mi expresión, ya que de repente mostró una sonrisa siniestra. Sí, adelante. Haré que el mocoso mire, dijo mientras yo gritaba e intentaba alcanzar a mi madre, pero la emperatriz hizo ataduras de agua para mantenerme en su lugar. Mi madre pateaba y gritaba. Dio la mejor pelea que pudo. En un momento, logró casi cegar a uno de los secuaces usando su don. Eventualmente, sin embargo, la inmovilizaron en el suelo. La mirada en sus ojos era casi animal. Uno de los secuaces estiraba la mano hacia su falda. Fue entonces cuando de repente se detuvo y luego cayó al suelo. Sobresaliendo de su cabeza había un cuchillo. Todos se volvieron para ver a un chico con una sudadera negra, cabello negro y ojos blancos. ¿Quién diablos eres? Preguntó la emperatriz. Solo un ciudadano preocupado, que estaba cerca cuando escuché muchos gritos, respondió. Bueno, tu preocupación te acaba de costar la vida, idiota, dijo la emperatriz. Luego envió cuchillas de agua hacia él para cortarlo, pero las esquivó efectivamente y se puso frente a la heroína. Luego le dio un puñetazo en el estómago que la envió contra la pared del edificio. Las ataduras que me sostenían se soltaron e inmediatamente corrí a abrazar a mi madre mientras aún miraba lo que sucedía. Sé cómo lo log, dijo la emperatriz, mientras vomitaba sangre. No es asunto tuyo. Es hora de terminar esto, dijo mientras se acercaba a ella y la pateó en el cuello con tal fuerza que la decapitó. Luego, el chico miró a los 2 secuaces restantes, que comenzaron a suplicar por sus vidas. El chico simplemente se acercó a ellos, sacó un cuchillo y les cortó el cuello rápidamente. Después de eso, nos miró. ¿Están bien ustedes dos? Preguntó, y ambos asintieron. Todo lo que sucedió después es como un sueño hecho realidad. Se ofreció a acogernos e incluso a tener personas que cuidaran de mi madre. Desbloqueó mi don, que se llama electrificación. Es mi amigo, mi salvador, mi héroe. Atsuhiro Sako / Mr. Compres. Desde pequeño, me encantaba actuar frente a otras personas. Incluso mi madre soltera siempre me apoyaba cuando las entretenía con uno de mis trucos de magia. Diría que, por haber nacido hombre, tuve una vida bastante buena. Eventualmente, gané algo de dinero cuando era adolescente haciendo pequeñas actuaciones en un parque o incluso, si tenía suerte, en un espectáculo de verdad. Por supuesto, a veces algunas chicas se llevaban mis ganancias, incluso algunos héroes en ocasiones, pero no sucedía muy a menudo, así que era feliz de todos modos. Luego llegó la enfermedad. Mi madre se enfermó gravemente poco después de que yo me convirtiera en adulto. Ambos gastamos todos nuestros ahorros en el tratamiento. Pero eso no fue suficiente y, en contra de sus deseos, me endeudé seriamente. Eventualmente, todo salió bien, mi madre superó la enfermedad y el tratamiento funcionó. Tenía 23 años cuando llegaron las buenas noticias y sentí un gran peso quitado de mis hombros. Solo para que el peso de la deuda lo reemplazara casi de inmediato. Luché por un tiempo mientras los intereses seguían acumulándose. Hasta que apareció quien pensé que era mi ángel de la guarda. Yaeko Minegasaki, una representante artística que se me acercó. Dijo que podía hacerme ampliamente conocido y que mis espectáculos podrían ganar mucho dinero. Aunque técnicamente no mintió, debería haber leído el contrato detenidamente. Lo que no me di cuenta fue que ella recibiría el 90% de todas las ganancias de mis espectáculos. Su actitud dio un giro completo de 180 grados después de que lo firmé. Apenas ganaba dinero y mi deuda seguía acumulándose, mientras ella comenzaba a vivir una vida de lujo. No podía hacer nada por el contrato, y dudo que pudiera encontrar un abogado dispuesto a ayudarme. Continué siendo usado por ella durante 8 años.
Hasta el día en que él apareció en uno de mis espectáculos. Acababa de terminar mi acto y me retiraba entre aplausos. Los aplausos eran lo único que me gustaba de mi vida. No soportaba ver a mi madre después de firmar ese maldito contrato. Mi representante Tos Perra Tos me esperaba con una sonrisa smug. Parece que este espectáculo ganó mucho dinero, dijo sosteniendo un gran fajo de billetes en la mano. La miré fijamente con la mano extendida. Hizo un sonido de TSH antes de entregarme un sobre delgado con mi pago. Estaba bastante seguro de que esto no era el 10%, pero ella siempre podía fingir ignorancia, así que tenía que aceptarlo. ¿Sabes? Deberías agradecerme. Te di un propósito en la vida a un desgraciado como tú. Honestamente, hago mucho por ti y apenas recibo algo a cambio, dijo mientras mi ira aumentaba, pero tuve que morderme la lengua. Iba a continuar antes de que alguien más hablara. Parece que tienes mucho ahí con ese gran fajo de dinero en la mano, me giré y miré a un adolescente con cabello negro y ojos blancos. ¿Qué carajo quieres, mocoso? Preguntó mi representante. El chico la miró por un segundo antes de hablar. Soy un emisario de alguien que quiere el talento de este hombre y está dispuesto a pagar mucho por él, dijo antes de sacar un maletín que pareció aparecer de la nada y lo abrió. Tanto a mí como a mi representante se nos salieron los ojos de las órbitas. El maletín estaba lleno hasta el borde de dinero en efectivo. La actitud de mi representante cambió y volvió a hablar. Mis disculpas por mi grosería anterior, joven señor. Aceptaremos con gusto este pago por nuestros servicios, dijo con una voz empalagosamente dulce mientras iba a agarrar el maletín, pero el chico extendió la mano bloqueándola. Lamentablemente, hay un problema que debemos resolver antes de finalizar esta transacción, dijo. La fachada de mi representante flaqueó ligeramente, pero rápidamente volvió. Por supuesto, cualquier problema que tenga será eliminado rápidamente, dijo mientras el chico le sonreía. Me alegra que esté de acuerdo, dijo. Entonces, ¿cuál podría ser ese problema, señor? Preguntó. Es simple. El problema es usted, dijo mientras chasqueaba los dedos y un portal se abría debajo de mi representante y caía a través de él gritando. Tenía miedo, supuse que sería el siguiente, pero el chico continuó sonriéndome amablemente. Ahora que ella está fuera del camino, ¿sería tan amable de seguirme? Dijo mientras un portal se abría detrás de él. Me quedé en silencio y no me moví. Suspiro. No voy a obligarte, pero a diferencia de tu ex representante, no haré falsas promesas ni te usaré para mi propio beneficio. Incluso si solo aceptas hablar conmigo, pagaré todas tus deudas. Su voz no era autoritaria ni condescendiente, sino amable e invitante. Decidí seguirlo a través del portal. Al otro lado había un bar casi vacío. Además de mí y el chico, había una mujer niebla curvilínea, que supuse hizo el portal, y un chico mayor que parecía un adulto joven cubierto de parches. El chico entonces se presentó como Izuku Ouroboros. Luego explicó que quería que me uniera a él por mi inteligencia e ingenio. Después de desbloquear mi don, que me permitía marmolizar cualquier cosa, incluso personas, me uní a él. También hizo lo dicho y pagó todas mis deudas, aunque me dijo que se lo debía a Afo, ya que ella tiene la mayor parte del dinero y es su co-líder en la organización. Después de eso, preguntó si me gustaría castigar a mi ex representante, y vaya si estaba listo para vengarme de esa perra por todo lo que pasó. Hizo que la señora Niebla, conocida como Kurohiri, abriera otro portal por el que cayó la perra. Hizo una especie de discurso sobre cómo había estado cayendo durante 30 minutos. Todos la ignoraron y pensé en cómo castigarla. Aunque la odiaba, la tortura física no era lo mío. Así que tuve una idea aún mejor. Dejando que mi lado sádico tomara el control un poco, me aseguré de explicarle muy cuidadosa y lentamente lo que le iba a suceder. El terror grabado en su cara fue increíble mientras comenzaba a suplicar clemencia. Una vez que tuve suficiente, la marmolicé y pedí a Kurohiri que la enviara al fondo del océano. Después de eso, conocí al resto del equipo. Generalmente me mantenía cerca de la señora Niebla. Es atractiva, ¿qué puedo decir? De todos modos, Izuku logró convencerme de que viera a mi madre nuevamente. Fue un reencuentro conmovedor y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Incluso me permitieron seguir actuando. Shuichi Higuchi / Spinner. Mi madre se llevó a mi hermana y nos abandonó a mí y a mi padre hace años. Desde entonces, mi padre ha trabajado día y noche para que yo tenga una vida mejor que la que él tuvo a mi edad. Siempre sonreía, incluso si su agotamiento era evidente, se mantenía positivo. Lo amaba y dejé de pensar en mi madre y hermana. Mientras mi padre estuviera para mí, podría superar cualquier cosa.
Por eso ese día duele tanto, por lo mucho que me importaba. Solo tenía 16 años y como él tenía uno de sus raros días libres, decidimos salir a almorzar. Todo estaba bien, hasta que un villano atacó. Tenía un don que le permitía convertir sus dedos en largos látigos afilados que podía controlar a voluntad. Había estado luchando contra otra heroína llamada Golpe Sombrío. Su don le permitía usar su sombra y crear armas afiladas que podía esgrimir. Su pelea logró irrumpir en el restaurante donde estábamos comiendo. Todos salieron excepto yo y mi padre. Mi pierna quedó atrapada bajo algunos escombros de la pelea y mi padre se negó a irse. Solo quedamos nosotros, la heroína y el villano dentro. De repente, la villana enrolló sus látigos alrededor de mi padre y lo levantó usándolo como escudo. Ni un paso más, Golpe Sombrío. A menos que quieras que empale a este pobre civil, se burló. La heroína permaneció en silencio por unos momentos antes de actuar. Creó una espada de sombra y se abalanzó. Instantáneamente, atravesó a mi padre y al villano. Ambos cayeron muertos. Vi la mirada en sus ojos, completamente sin emoción. Cuando llegaron los reporteros, inventó una historia de que mi padre y el villano estaban trabajando juntos y ella tuvo que ponerle fin. Nadie me creyó cuando intenté defender el nombre de mi padre y, al final, fue recordado como cómplice de un villano. Me senté solo y me sumí en la autocompasión durante meses, completa y totalmente derrotado. Simplemente me rendí. ¿Qué podía hacer? Nada. Pensé que estaba acabado, hasta que un día vi un titular en el periódico. El asesino de héroes Stein ataca de nuevo. La heroína profesional Golpe Sombrío asesinada brutalmente en un callejón. Me quedé asombrado, alguien sí hizo algo. Comencé a investigar sobre el asesino de héroes y descubrí que lo que hacía era correcto. Llegué a idolatrarlo a él y a sus ideales. Comencé a entrenar en armas y artes marciales hasta los 21 años, cuando me consideré listo. Elegí a mi primer héroe. Después de trazar su rutina, ataqué. Eso no terminó muy bien. Lo que sucedió fue que yo estaba golpeado y una heroína ligeramente herida y furiosa lista para matarme. Maldita basura masculina. ¿Cómo te atreves? No quiero hacer papeleo por ti, así que simplemente me desharé de tu cuerpo, dijo y me preparé para morir. Hasta que una llama azul salió de la nada y golpeó a la heroína. Gritó mientras se quemaba hasta convertirse en cenizas y moría. Miré y vi a un tipo cubierto de parches. Mis ojos debían estar jugándome una mala pasada. Los hombres no tenían dones. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, muchas gracias, intenté, sin éxito, recuperar la compostura. Vi lo que intentaste hacer allí. Aunque fue una tontería, pareces tener algo de habilidad. ¿Por qué no vienes conmigo? Eso es, si realmente quieres matar a héroes corruptos, ofreció. No necesité más convencimiento. Me llevó con su jefe. Parecía joven, pero podía notar por sus ojos que era fuerte. Me pidió que explicara mi historia y mis deseos. Después de hacerlo, el jefe, ahora conocido como Izuku Ouroboros, me aceptó en su organización. Izuku desbloqueó mi don aparentemente latente. Fue un poco doloroso porque tenía un don de mutación. Finalmente, incluso pude conocer a Stein y obtener un autógrafo firmado por él. Kenshi Kishi Magne. No fue por celos ni admiración hacia ellas por lo que elegí lo que hice. Siempre me sentí más cómoda siendo mujer. Eventualmente me di cuenta de que eso era porque era una mujer. No hablaré de mi edad o sexualidad ahora porque no son importantes. Como probablemente imaginarán, la sociedad no aceptaba mucho mi elección. La gente, e incluso mis propias madres, decían que intentaba ser algo mejor de lo que era. A veces, la gente se juntaba y me golpeaban. Me sentía horrible. Lo único que evitaba que me rindiera era yo misma. Me repetía que debía ser fiel a quien era sin importar cuánto me lastimaran. Pero eso no significa que no estuviera deprimida. Un día, recibí una llamada de alguien con quien solía juntarme. Hacía mucho que no sabía de Shuichi. Me hizo muchas preguntas extrañas sobre mis pensamientos acerca de la sociedad y si quería hacer un cambio. Me pareció un poco extraño, pero respondí honestamente. Tan pronto como terminé de responder, un extraño portal de niebla se abrió detrás de mí. Shuichi dijo que si quería hacer un cambio, que entrara al portal. Así que lo hice. Al cruzar al otro lado del portal, me encontré con un bar y un chico de cabello verde sentado en un taburete. También vi a Shuichi, a quien luego llamaría Spinner, en una esquina. Hola, señorita Ikishi. Es un placer conocerla. Me llamo Izuku Ouroboros si lo prefiere, me saludó y se presentó cortésmente. Después de eso, los tres comenzamos a hablar y me uní a su grupo.
Puede que no me haya salvado directamente, pero Izuku y Spinner me dieron la opción de ser yo misma y salvarme a mí misma. Killer. Soy lo suficientemente cuerdo para saber que estoy al borde de la locura. ¿Qué más se puede hacer cuando no tienes nada más que odio acumulado? Toda mi vida siendo menospreciado como una vergüenza. Verán, ambas madres están entre las 30 mejores en el ranking de héroes. Ambas no pueden tener hijos. Una es por su don y la otra, mi madre biológica, sufrió una lesión después de mi nacimiento, por lo que no pudo tener más hijos. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una mierda. O me ignoran o me insultan. La única razón por la que no me golpean es porque no quieren arriesgarse a tener mala publicidad. Aunque la escuela era otra historia. No era secreto que yo era una vergüenza para mi familia, así que la escuela se lo tomó a pecho y constantemente me golpeaban y acosaban. Eventualmente, ya no pude soportarlo más y maté a mis padres. Lo gracioso es que ni siquiera necesité usar el arma que compré. Todo lo que tuve que hacer fue apuñalarlos a ambos mientras dormían. Cuando tienen un día libre, se emborrachan bastante antes de desmayarse. Observé cómo ambos se despertaban sobresaltados por un momento mientras los apuñalaba en el corazón antes de sucumbir lentamente a la muerte. Fue tan jodidamente fácil. Tan fácil que comencé a reír. Reí tan fuerte que comencé a llorar hasta que solo lloraba. Lloré más de lo que debería, pero aún así lo hice. Tuve que irme. Sabía que probablemente no podría huir de la ley, pero aún tenía un objetivo más, y ese objetivo es contra quien quiero usar mi arma. Verán, durante los últimos 4 años, esta supuesta heroína, cada vez que me veía en sus patrullas, me cacheaba, tomaba todo mi dinero y lo llamaba una donación para una heroína querida. Tan pronto como la encontré, le toqué el hombro. Cuando se giró, le di un puñetazo directo al estómago y corrí hacia un callejón. Cuando se recuperó, comenzó a perseguirme gritando como una loca. Cuando estábamos lo suficientemente lejos, me giré rápidamente, saqué mi arma y le disparé en la cabeza. Cayó al suelo, pero no muerta. Aparentemente, los disparos en la cabeza no siempre son mortales al instante. Estaba muriendo, solo tomó unos momentos. Me miró todo el tiempo y pude ver las emociones en sus ojos. Sorpresa, comprensión, ira, rabia, más comprensión, tristeza, pena y finalmente aceptación. Me sorprendió escuchar aplausos desde un lado. Miré y vi a un chico de mi edad. Le apunté con mi arma, pero parecía imperturbable. Vaya, captaste mi interés cuando presencié cómo le pegabas en el estómago, así que decidí seguir y ver qué pasaba. No esperaba que simplemente le dispararas. Estoy impresionado, dijo. ¿Quién eres? Exigí, aunque temblaba porque la mirada en sus ojos decía que podía matarme cuando quisiera. Alguien dispuesto a darte la oportunidad de liberar toda esa ira y quizás cambiar este mundo para mejor, ofreció. Sinceramente, pase lo que pase, dudo que me arrepienta de haberlo acompañado. Obtuve un don y personas que quizás no sean exactamente mis amigos, pero diría que somos cercanos y al menos compañeros de confianza.